Gracias, Carlos. Gracias a todos. Gracias, Gustavo. Como siempre lo comento, lo más importante es estar agradecido con todos y cada uno de ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos casi cada 15 días, que tenemos el gusto de tener un invitado de relevancia que nos pueda compartir ideas, pensamientos, conocimientos y en general las condiciones o las consideraciones sobre los aspectos medioambientales. No tomo más tiempo más que agradecer a Gustavo su tiempo, a todos ustedes que nos hacen el favor de su atención. Buenas tardes a todos. Gracias, Daniel, por la invitación, a ti y a todo tu equipo por la oportunidad de estar con ustedes y particularmente a todos los que nos hacen el favor de estar aquí con nosotros. Son días complicados, difíciles, con mucho trabajo, con muchos Zooms, andamos brincando de uno a otro, así es que el que destinen el tiempo para esto se les agradece y se aprecia mucho. Pensaba el otro día que por qué iba yo a hablar de impacto ambiental a la Asociación Mexicana de Impacto Ambiental, ¿no? Si ustedes son los buenos, ¿no? Ustedes son los expertos, ustedes son los que tienen mucha experiencia y mucha sabiduría sobre el tema. Entonces, pensaba yo dirigir la conversación con ustedes hacia una serie de aspectos que tengan que ver con el procedimiento y un poco para detonar aquí la plática, la discusión sobre qué se tiene que hacer con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y si es o no necesario meterle mano, modificarlo, tanto en la parte de la ley como en su reglamento, ¿no? Porque me parece que ya hay cosas que se quedaron atrás, que se quedaron obsoletas, y en un momento dado con el secretario Paquiano hubo el interés junto con la Cámara de Diputados de hacer una reforma al procedimiento, pero al final pues no fructiferó y se quedó básicamente igual, ¿no? Entonces voy a tratar de darles algunas ideas, algunas propuestas de cómo desde nuestro punto de vista se pudiera mejorar el instrumento de la evaluación de impacto ambiental, porque nosotros creemos que este procedimiento de evaluación de impacto ambiental es un único mecanismo que puede contribuir a defender, entre otras cosas, derechos, ¿no? De los que están o los que estamos allá afuera, ¿no? Y no solo eso, sino también puede ayudar a defender o a proteger, a cuidar todo lo que tiene que ver con el capital natural, ¿no? Frente a proyectos que puedan ser inviables, insustentables, digamos, ambientalmente hablando, ¿no? Por ejemplo, me preguntaba también el otro día si, por ejemplo, la reforma a la ley de la industria eléctrica que está promoviendo el presidente tuviera que pasar por el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Entonces ahí dejo una primera pregunta, ¿no? En función de que si vamos a seguir dependiendo de los combustibles fósiles, en este caso el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero y la quema del combustóleo y pues todo lo que eso implica para efectos de daños a la salud de las personas, lo que implica para la sustentabilidad y lo que implica para, en materia, digamos, de impacto ambiental. Entonces, cuestiones como esas me parece que son el tipo de cosas sobre las que tendríamos que estar platicando y reflexionando sobre la viabilidad o no y, digamos, actuar o promover en consecuencia para efectos de que haya, si es que queremos, los cambios que se requieren, ¿no? En segundo lugar, me parece que también algo que puede contribuir a mejorar lo que tiene que ver con el procedimiento es el tema de la transparencia, ¿no? Que muchas veces pues no se es muy transparente dentro del procedimiento y ahorita les voy a explicar por qué. O a veces no hay el acceso a la información que presenta el promovente, ¿no? Porque pues, a veces hay información que se presenta en alcance A y en consecuencia pues ya pues,
gente interesada que pudiera tener interés en el asunto, pues no, ni siquiera se entera, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para accesar a esa información dentro de un procedimiento reformado y mejorado, digamos, fortalecido, y que también pudiera ayudar a tener una mejor participación social, ¿no? Una mejor participación pública? Obviamente una participación de la gente que fuera una participación responsable, ¿no? Porque una cosa es ser el ambientalista de cacerolazo y del que avienta la piedra y se esconde, y otra cosa es la participación ciudadana responsable con sustento, ¿no? Con base en aspectos técnicos, científicos, jurídicos que le den viabilidad a un cuestionamiento, a alguna duda o alguna cuestión de esa naturaleza. Entonces me parece que la participación ciudadana a la misma autoridad le conviene que se dé atinadamente dentro del procedimiento, porque existe, pero se da correctamente o no necesariamente. Y creo yo que también al promovente es el más interesado en que haya la máxima participación pública y la máxima transparencia, porque eso blinda, en caso de que el proyecto esté bien y se ajuste al marco de la ley, pues no tendría por qué preocuparse en lo absoluto de los cuestionamientos que venga a hacer alguien allá afuera, ¿no? Entonces me parece que eso muchas veces no se valora, ¿no? Y se hace lo contrario, ¿no? Se trata de ocultar información, se trata de esconder, la pide uno por el sistema de acceso, te dicen que no existe, la hacen perdediza, etcétera, ¿no? Entonces me parece que tenemos que darle la vuelta a esas prácticas que posiblemente sigan existiendo hoy en día, y entonces sí, reitero, mucha transparencia, mucho acceso a la información y esa participación del público en el proceso que venga a darle mayor legitimidad y mayor credibilidad, ¿no? Ante lo que el promovente está presentando y la autoridad está evaluando, ¿no? Y también me parece que valdría la pena pensar en instrumentos o mecanismos de difusión, ¿no? Para difundir ampliamente la información. Y ahorita puedo dar algunas ideas de a qué me estoy refiriendo con esto, ¿no? Pero me parece que habría que innovar y ver cómo pudiéramos tener nuevas formas por ejemplo, de las consultas, ¿no? Que se hacen discrecionalmente, y eso es así porque, pues como ustedes lo saben, la ley dice que la Secretaría podrá llevar a cabo la consulta pública a solicitud de cualquier persona de la comunidad de que se trata, ¿no? Entonces, pues también muchos se cuestionan si ese podrá, deberá cambiar o debería de cambiar algo así como la Secretaría deberá llevar a cabo las consultas en materia de evaluación de impacto ambiental, y entonces con eso pues también garantizamos todo este tema que hablaba yo de la participación de aquellos que están interesados. Y creo que también todo esto se puede venir a fortalecer si nos apoyamos de algunos estándares internacionales, ¿no? Que están en varios tratados de los cuales México es parte, ¿no? Como podría ser el caso de, solo por mencionar uno, el convenio 169, ¿no? De la OIT, y que tiene que ver con todo este tema de las consultas a los pueblos y a las comunidades indígenas cuando puedan ser afectados por algún proyecto, alguna obra o alguna actividad, ¿no? Ustedes lo saben, al igual que yo, pues hay en México una multiplicidad de proyectos, ¿no? De megaproyectos, obras, actividades que se someten al procedimiento, y que pues en muchas ocasiones lo que hemos detectado es que cuando se quieren llevar a cabo estos proyectos, pues hay una serie de inconsistencias, diría yo, una serie de irregularidades, ¿no? que se dan en el día a día, y eso de alguna manera, pues al no cumplir ni la ley ni el reglamento de manera efectiva, pues eso va a tener una repercusión, incluso en algunas ocasiones hasta la posibilidad de que se cometan graves daños ambientales, ¿no? Deterioros que en algunos casos puedan tener no retorno, pero también pudiera haber violaciones de derechos humanos, ¿no? Y por eso, o sea, me refiero al tema ambiental, pero también al tema que tiene que ver con los individuos, con las personas en particular.
Y obviamente pues esas obras tienen que ver con carreteras o con presas o con hidroeléctricas, desarrollos inmobiliarios, turísticos, la minería, ¿no? Es decir, hay una multiplicidad de proyectos que son a veces no, pero quiero pensar que la mayoría de las veces sí, que son cuestionados con legitimidad, ¿no? Por distintos actores de la sociedad eh, que están, digamos, tratando de velar porque los proyectos se hagan ambientalmente bien, ¿no? De una manera ambientalmente correcta, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, vale la pena reiterar o recordar que, pues, para que estos proyectos o megaproyectos vayan adelante, pues, obvio, se tienen que someter al procedimiento, ¿no? A veces no lo hacen y con las implicaciones, por supuesto, que ello tiene, cada vez menos, creo yo, vemos situaciones de esa naturaleza, pero pues se tienen que someter a este procedimiento ante Semarnat y la de gira, ¿no? O también, pues en ocasiones intentan darle un pitch, un intento a nivel local, ¿no? Para tratar de evitar pasar por la autoridad federal, o intentan también hacerlo en las delegaciones para efectos de evitar también a las oficinas centrales, ¿no? Pero en este mismo sentido vale la pena decir que pues no dicho por mí, pero reconocido por muchos otros, el hecho de que el procedimiento en ocasiones tiene ciertas fallas, ¿no? Y diría yo fallas de tipo estructural que de alguna manera, reitero, no permiten el acceso efectivo a la información relacionada con la obra, actividad del proyecto del que estemos hablando, ni permiten esa participación pública responsable de la que yo hablaba, para que la gente se involucre. No es que ellos vayan a decidir, pero que sí se involucren en la toma de la decisión por parte de la autoridad. Y esto además pues le da cumplimiento a acuerdos internacionales como es el principio 10 de Río, ¿no? que habla de acceso a la justicia, acceso a la información y la participación del público en la toma de las decisiones ambientales. Y también pues refrenda lo que establece el reciente aprobado por el Senado Acuerdo de Escazú, que va a entrar en vigor el 22 de abril y entonces pues va a tener que hacerse una serie de cambios y adecuaciones y posiblemente el procedimiento sea uno donde haya que empezar a pensar si le metemos mano para mejorar cosas que voy a comentar ahorita, ¿no? Entonces, estas limitaciones que yo refiero en relación al procedimiento tiene que ver, y de alguna manera ya lo dije, con el hecho de si cumple o no la consulta pública, por ejemplo, en materia de impacto ambiental, con estándares internacionales que hay en la materia, ¿no? Segundo, ¿quién tiene derecho a pedir la consulta, ¿no? Pues las personas de las comunidades afectadas, ¿no? Pero ¿qué tal si yo soy vecino, pero no soy de la comunidad? Vecino me refiero del proyecto, pero no soy parte legal, formalmente hablando, de la comunidad. Entonces eso ya no me da posibilidad a pedirla y en consecuencia me quedo fuera de la posibilidad de aportar o de incidir, ¿no? También vale la pena mencionar que no hay digamos, no hay un mecanismo para en un momento dado notificar a los afectados, ¿no? O sea, si alguien se va a ver afectado por un proyecto, pues no hay, salvo lo que se publica en el periódico de amplia circulación, pues no hay manera de que los afectados sean informados, notificados directo o personalmente. Y esto podría causar un problema porque pues, la gente luego ni se entera, ¿no? Ya saben del proyecto cuando el proyecto está llevándose a cabo, ¿no? Entonces, ¿cómo informamos, cómo notificamos, ¿no? a los que puedan ser afectados, ¿no? Si la Gaceta Ecológica es un medio, eh, un medio bueno, efectivo, que ayude realmente a difundir, ¿no? También hay que
hablar de los plazos que contempla la ley, ¿no? De los 60, los otros 60 y luego los otros 60, ¿no? Son plazos adecuados, podría la autoridad resolver más pronto, cuándo sí, cuándo no, por ejemplo, por el tema de las dimensiones y la complejidad de la obra, entonces 60 más, en qué casos sí, en qué casos no y por qué, ¿no? Entonces, el tema de los plazos me parece que también es algo que se podría revisar, ¿no? También el tema de cómo vincular la parte ambiental con la parte social, ¿no? Porque no hay esa evaluación directamente por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿no? Eh, También hay que tomar en cuenta que no hay un espacio de, digamos, de una como mediación o de una negociación, ¿no? Sobre la implementación, por ejemplo, o los beneficios que tengan que ver con el proyecto y que son para la comunidad, ¿no? El tema también que ustedes lo conocen, que tiene que ver con que las opiniones pues no son vinculantes, ¿no? O sea, le piden una opinión a la CONAM o a CONAFOR o a CONAGUA, pero pues, es una opinión y ahí quedó, ¿no? Ustedes seguramente lo han visto, yo también, hay opiniones que da la autoridad en contra de un proyecto y no obstante la argumentación y las bases que se dan, pues la autoridad decide resolver, ¿no? Entonces yo personalmente creo que debería de haber más vinculación de esas opiniones para efectos de la decisión que tome la autoridad, en este caso la de gira, ¿no? Otra de las limitaciones también tiene que ver con la información que presenta el promovente, ¿no? Eh, como en todo y pasa con los ingenieros y con los arquitectos y con los abogados, pues hay unos buenos y hay otros malos, ¿no? Y hay unos charlatanes y otros no, pero pues de repente hay copy-paste y agarran la información de uno y se la meten a otro, cuando no, pues no tiene nada que ver porque son proyectos distintos, son áreas geográficas diferentes, es un medio, etcétera. Entonces, pues muchas veces la autoridad no verifica, ¿no?, la veracidad de la información y la inducen a decidir en ocasiones en base a información que no corresponde a la realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo poder desde la autoridad verificar que en efecto la información que se le está proporcionando es la información correcta, es la información que se requiere para justamente llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental adecuada, ¿no? Y también dentro de estas limitaciones, eh, habría que ver si la autoridad pudiera utilizar eh, algunos principios, ¿no? Como el principio precautorio, ¿no? Eh, en materia de impacto ambiental. Obviamente sabemos que el instrumento es preventivo, ¿no? Y ahí se cumple con el principio de la prevención, pero me parece que el principio precautorio también podría venir a jugar un papel importante dentro del procedimiento de impacto ambiental, ¿no? Otro aspecto también que vale la pena comentarles tiene que ver con toda esta relación que debería de haber entre el procedimiento de impacto ambiental y su adecuación a la luz de las reformas que se hicieron al artículo primero constitucional, ¿no? Que tiene que ver con el darle mayor fuerza, la vigencia en el país de estos tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? Y que obviamente, entre otras cosas, pues obliga a todas las autoridades en el ámbito, por supuesto, de su competencia, a tener que respetar y a proteger y en todo momento garantizar los derechos humanos, ¿no? Y por eso hacía yo el vínculo con el procedimiento, ¿no? Ha habido ya una serie de recomendaciones al respecto desde el ámbito internacional para que en el país se adopten medidas que puedan de alguna manera garantizar, por ejemplo, la consulta efectiva, ¿no?, de estos pueblos y comunidades indígenas de las que he estado yo hablando, ¿no?, para que puedan participar en la toma de las decisiones sobre obras, proyectos, actividades que se van a llevar a cabo dentro de sus territorios, ¿no? Entonces ahí ya
recomendaciones al respecto. También la Comisión de Derechos Humanos hizo una recomendación a la Semarnat para darle cumplimiento al convenio 169 de la OIT, ¿no? En este mismo sentido y en este contexto que estoy lanzando ahí algunas ideas y algunas cuestiones que nos puedan servir para si sí o no y qué entrarle a mejorar, a fortalecer el procedimiento. Vale la pena mencionar que en su oportunidad hace algunos años, la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental señaló, y diría yo a lo mejor hasta de manera insistente, hasta a lo mejor también hasta contundente, la necesidad justamente de reformar integralmente todo lo que tiene que ver con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Para poder pues responder a los temas y a las necesidades que estamos enfrentando hoy en día, y también pensando un poco en el largo plazo, ¿no? Y yendo otra vez a lo que mencionaba yo al principio, garantizando en todo momento el tema este de la transparencia y el acceso a la información y una buena participación del público para las decisiones que se tomen en la materia. Y entonces, cuando la subsecretaría hace esos señalamientos, hizo una serie de recomendaciones, ¿no? Que también pongo aquí a la consideración de ustedes. Por ejemplo, habría que ver si tenemos que trabajar en definir conceptos, ¿no? O si todo lo que está del 28 al 35 de la ley en el reglamento es lo suficientemente claro, ¿no? Entonces, pues a lo mejor hay un espacio para trabajar en esa área de definir conceptos, ¿no? También la subsecretaria de Gestión puso sobre la mesa el tema de que si hablamos de medio ambiente, eso tendría que implicar o contemplar los aspectos ambientales, ¿no? Es decir, los aspectos sociales, perdón. Y entonces, a lo que quiero decir con eso es que estamos hablando como de una integralidad. Es decir, ambiente que inmediatamente entendiéramos o deberíamos o quisiéramos que se entendiera que lo social es parte de lo mismo. Hoy, como ustedes saben, se hace la evaluación de impacto ambiental y se hace la evaluación de impacto social, una con una secretaría, otra con otra secretaría, ¿no? Entonces, pues habría que ver ahí si se puede o no, o si estoy diciendo una locura, ¿no? Otro aspecto también que les comento es si deberíamos darle más juego a otras dependencias de la administración pública, en este caso de la administración pública federal, ¿no? Si deberíamos darle más juego a la mía, por ejemplo, ¿no? Si le debemos dar más juego a las organizaciones de la sociedad civil, en lo que tiene que ver con las opiniones técnicas, ¿no? Opiniones que, como dice la palabra, pues son opiniones, pero son opiniones técnicas que a la autoridad le servirían mucho para efectos de orientar sus criterios y tomar las decisiones que tengan que tomar dentro del procedimiento y que no sean resoluciones sin sustento, sin base, sin fundamento, porque también pues eso podría perjudicar a la misma autoridad porque no tiene de dónde sostener que falló de una manera u otra, sino nada más porque tuvo que hacerlo así. Entonces valdría la pena cómo podemos darle entrada a estos aspectos que tienen que ver, como decía yo, con otros actores que están allá afuera y que podrían aportar desde el punto de vista técnico, científico, incluso también desde el punto de vista, por supuesto, de la ley, de los reglamentos, de las normas, acuerdos, tratados internacionales, etcétera, ¿no? Otro aspecto también que puso Semarnat sobre la mesa en su momento fue este tema de verificar la información, ¿no? Que plasma el promovente dentro de su solicitud, ¿no? Y que, como decía yo, pues no necesariamente eso sucede, ¿no? También otro aspecto que Semarnat comentaba era
el cómo poder asegurar o garantizar que la participación pública responsable, a la que me he estado refiriendo, pudiera participar a lo largo del proceso, ¿no? O nada más en el caso de la consulta, la reunión pública de información, y se acabó. Lo pongo sobre la mesa también para la discusión, si conviene que sea de principio a fin o lo acotamos a cómo está hoy en día, ¿no? Y, y reiterar este tema que he estado comentando también ya varias veces, que tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas, porque muchas veces lo que sucede con estas comunidades es que no es que estén en contra de los proyectos, lo que sucede es que nadie les preguntó sobre un proyecto que se va a hacer en su región, en su territorio, en donde ellos tienen ciertas tradiciones, donde tienen costumbres, donde tienen formas de tomar las decisiones, etcétera, ¿no? Y de repente, pues ya les cayó un proyecto y para adelante, ¿no? Y eso es lo que muchas veces genera una reacción negativa, porque no los hacen partícipes, no los hacen parte de, ¿no? Entonces, ¿cómo pudiéramos garantizar, sin que se promueva, digamos, una oposición automática o sistemática en contra de los proyectos, que realmente estas personas sean tomadas en cuenta y que sean consideradas por el simple hecho de que el proyecto se va a hacer donde ellos están, ¿no? Y por lo que yo decía de sus prácticas, de sus tradiciones, etcétera, ¿no? Eh, y finalmente, este tema que hablaba yo de los plazos, ¿no? Si los plazos se deben de mantener. Yo mencioné unos, pero pues hay otros, ¿no? Que están dentro del procedimiento. Entonces, ¿mantenemos estos plazos rígidos que hay hoy en día o hacemos un cambio, ¿no? Entonces, en ese sentido y en esta última parte de mi conversación con ustedes, y nuevamente agradeciéndoles la oportunidad, eh, quisiera poner sobre la mesa una serie de propuestas que puedan ser consideradas si es que realmente hay intención por parte de los distintos actores para poder de alguna manera mejorar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Entonces, las propuestas que hemos elaborado nosotros son varias. Por ejemplo, si me voy a lo que estaba mencionando ahorita de los conceptos, ¿no? Habría que ver si podríamos meter o si nos interesaría meter, depende del ángulo desde donde lo veamos, eh, algunos conceptos como el de posible afectado, ¿no? Eh, porque hoy la ley, por ejemplo, habla que la consulta la puede pedir cualquier persona de la comunidad afectada. Entonces, yo pregunto, ¿valdría la pena agregar el concepto de posible afectado, ¿no? Y a esto me refiero así porque en este concepto se pudieran incluir a todas las personas que de alguna manera pueden ser perjudicadas directa o indirectamente por algún proyecto, alguna obra o alguna actividad, ¿no? Está también el concepto de los impactos acumulativos, ¿no? Eh, los conceptos que ahí están y que pueden incluirse también pueden ser el tema de si lo que se hace para prevenir, para mitigar, para compensar, eh, cómo los entiende cada quien, ¿no? Si alguien entiende una cosa por prevención, si alguien entiende una cosa por mitigación y alguien entiende otra cosa por compensación, ¿no? Que hubiera, digamos, una manera única, ¿no? Uniforme, de cómo entender conceptos como estos y que se apliquen igualmente de la misma manera, ¿no? Conceptos que tienen que ver con las actividades altamente riesgosas, ya mencioné el principio precautorio, ¿no? Eh, Cuestiones de esa naturaleza. Entonces, pues hay algunos conceptos que no solo habría que revisar, sino a lo mejor otros que habría que meter, ¿no? En el tema de las opiniones técnicas, que también ya mencioné, eh, a nosotros nos gustaría proponer que esta parte de que fueran vinculantes para la de gira, las opiniones que dé
CONAMP, CONAFOR, CONAGUA, etcétera, ¿no? Que tuvieran un sentido de obligatoriedad, ¿no? A estas opiniones de las distintas dependencias, ¿no? Porque además, pues si le están pidiendo una opinión es porque tienen algo que decir y porque son expertos seguramente en esos temas, ¿no? Si no, pues ni siquiera les preguntarían porque no serían competentes para responder, ¿no? Entonces, reitero ese tema de las opiniones y la posibilidad de abrirlo a otras opiniones, ¿no? De los colegios, de las cámaras, de las asociaciones, etcétera, ¿no? También creo que valdría la pena que se hiciera obligatorio el hecho de fundar y motivar el por qué y cómo se ha tomado en cuenta la opinión técnica de una dependencia, ¿no? O de los expertos, ¿no? Entonces es otra cosa que pongo ahí ante ustedes, ¿no? Eh, También cómo poder asegurar que los promoventes están presentando mías hechas por individuos o por organismos especializados y que sean además interdisciplinarios, ¿no? Porque como decíamos hace rato, pues hay buenos abogados y malos y hay buenos consultores y malos, ¿no? Pero la idea es que las mías lleguen muy sólidas, muy robustas, con los datos, con el sustento técnico, científico, jurídico, con todos los estudios, con todo lo que ustedes saben mejor que yo que deben de tener y que no necesariamente siempre se tienen, ¿no? Entonces, yo no sé si esto del padrón de prestadores de servicio existe o no existe, si se cumple o no se cumple, pero creo que para garantizar la efectividad, la eficiencia, la eficacia del procedimiento, valdría la pena a lo mejor pensar o repensar esta cuestión de quienes prestan los servicios en materia de evaluación de impacto ambiental o de más bien hacer los estudios o las mías correspondientes, ¿no? También habría que pensar en si se pudiera prohibir el tema de beneficios económicos o en especie para las instituciones públicas o sus integrantes que pudieran venir de un promovente, ¿no? Que de alguna manera pudieran favorecer la parcialidad a la aprobación del mismo, ¿no? Cómo poder romper con prácticas de esa naturaleza, ¿no? Otro tema tiene que ver con la observancia puntual de los ordenamientos ecológicos del territorio, ¿no? En cualquiera de sus 4 modalidades, ¿no? Porque nos parece que sería muy bueno contemplar esto que no siempre se hace dentro de las evaluaciones ambientales y que pudieran ser, digamos, un marco de referencia para estas evaluaciones de impacto ambiental, ¿no? Finalmente, en esta parte de propuestas, habría que ver también la posibilidad de que pudieran participar comités técnicos científicos, ¿no? Que dieran sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias en relación a un procedimiento a un proceso de autorización de un proyecto en materia de impacto ambiental, ¿no? Después también tenemos sobre las propuestas el tema de lo que nosotros llamamos los perjuicios indirectos de los proyectos que se someten a la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Aquí estoy hablando de la posibilidad, por ejemplo, de evaluar efectos indirectos que pueda tener una obra o una actividad, independientemente de donde ésta se ubique, ¿no? Para poder de alguna manera evaluar de forma no solo integral, sino de forma eh, real, verdadera, ¿no? Todos esos efectos que un proyecto pueda tener. Y entonces aquí pues incluyo lo que mencionaba hace un momento relacionado con esto de los impactos acumulativos, sinérgicos, residuales, ¿no? También, por ejemplo, que se estableciera una obligación de evaluar en las evaluaciones de impacto ambiental modificaciones que se hacen al uso del suelo, por ejemplo, en cenotes, ¿no?
el suelo kárstico que hay ahí en la península de Yucatán, o lugares de esa naturaleza, ¿no? Después, cuando hablaba yo de verificar la información que plasman los promoventes, por ejemplo, pues poner una obligación de en efecto verificar que la información que aporta el promovente bajo un procedimiento, ¿no?, es realmente la información que debe de estar proporcionando, y no nada más información que es para que haga paja y para que haga volumen, pero que en realidad no nos ayuda para nada, ¿no? También, pues, cómo poder involucrar, cuando decía yo hace rato, a otras autoridades, ya sean locales o autoridades, por ejemplo, agrarias, o autoridades ejidales, o ya los indígenas que mencionaba yo, para que ellos también pudieran verificar que en efecto la información que se está proporcionando pues es la información correcta, la información adecuada, ¿no? Y en el caso de la parte que hablaba yo de la transparencia, ya lo dije, no voy a redundar por beneficio del tiempo, pero nada más reiterar el tema de cómo poder acercarse, notificar, difundir información a los afectados, a los que pueden ser afectados por un proyecto, y que sean informados, enterados con antelación, y no ya cuando empiezan a llegar las máquinas y se empieza a llevar a cabo el proyecto, ¿no? Hay otras ideas que tenemos ahí en la parte de la transparencia, ¿no? Pero ahorita me quedo nada más con ese aspecto. En lo que tiene que ver con la participación de la ciudadanía a lo largo del proceso, pues hablar de la consulta, por ejemplo, ¿no? Que ojalá pudiera haber mayor oportunidad para la obligatoriedad de la misma dentro del procedimiento de impacto ambiental. Y finalmente, al hablar de la negativa o las negativas que se dan en materia de impacto ambiental, pues es bien importante que vayan muy bien sustentadas, ¿no? Muy bien fundamentadas, para efectos de que cuando se recurran estas negativas, pues la autoridad esté en buena posición jurídica de poder dar la batalla y no negar sin el sustento y el fundamento que debe de tener la autoridad para decir que no, cuando un proyecto en realidad no se pueda llevar a cabo, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos que hay que considerar en esta parte de la negativa, como por ejemplo la posibilidad de fijar prioridades como las medidas de prevención, de mitigación, de compensación, etcétera, ¿no? Que van a tener que ser, desde nuestro punto de vista, tomadas en cuenta a la hora de autorizar o de negar un proyecto, ¿no? Entonces, pues lo dejo ahí para efectos de no quitarles más tiempo. Son solo unas ideas, unas reflexiones de cómo, de por dónde, pero como dije al principio, pues ustedes son los expertos, ustedes son los que saben. Entonces, pues yo los invito a que conversemos aquí con la confianza que hay con Daniel y todo su equipo, con Carlos y demás, y pues ahí lo dejo, y nuevamente les agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes y de que me hayan invitado. Muchas gracias.